todos. Vamos a empezar con el webinar de manufactura aditiva de plásticos, retos y oportunidades. Para los contenidos empezaremos con una definición de la manufactura aditiva, sus ventajas en comparación con los métodos de manufactura convencionales, unos pequeños slides de popularidad y cifras de mercado. Pasaremos al diseño para manufactura aditiva en términos de materiales, tecnologías y procesos, herramientas y mentalidad, oportunidades adecuadas para la manufactura aditiva y unos retos con la participación de UMS, una empresa que ha podido implementar la manufactura aditiva en la industria latinoamericana, para finalizar con una ronda de preguntas. Entonces, vamos a comenzar. La manufactura aditiva es una serie de procesos de fabricación de objetos añadiendo material capa por capa a partir de modelos tridimensionales o archivos CAD provenientes de softwares de diseño asistido por computador. Hay un claro contraste con los procesos de fabricación convencionales en los que el material se va removiendo o retirando de una pieza de trabajo inicial. Entonces, estos son procesos de manufactura subtractiva diferentes a los procesos de añadir esos materiales capa por capa de la tecnología de manufactura aditiva. Entonces, ¿qué ventajas tienen este tipo de tecnologías? La primera de ellas es que se pueden conseguir geometrías complejas con canales interconectados y curvaturas que antes no era posible realizar mediante métodos de manufactura convencionales. Esto lo que ha permitido es disminuir la cantidad de procesos de manufactura porque se pueden obtener piezas finales con geometrías complejas en un solo proceso. Esta es una de las primeras ventajas y es muy importante. Después obtenemos las ventajas de rapidez y costo de prototipado. Sabemos que para los métodos de manufactura convencional, a medida que aumentan la cantidad de piezas que se va a manufacturar, quizá el costo unitario disminuye, pero esto contrasta con que a medida que la complejidad del producto aumenta, el precio también aumenta. La manufactura aditiva se mantiene relativamente constante en precio, en costo unitario por pieza, independientemente de la complejidad o la cantidad de piezas que se vaya a imprimir. Entonces, la manufactura aditiva trae ventajas en bajos volúmenes de producción y alta diferenciación o piezas de alta complejidad. Por ejemplo, cuando estamos explorando varios modelos en la fase de prototipado de nuestro diseño de producto. Otra de las ventajas es que se pueden realizar piezas compuestas de varios materiales. Los materiales se pueden procesar un punto o una capa a la vez con un solo material o como una combinación de materiales. De modo que uno puede empezar a variar localmente las propiedades mecánicas, térmicas, bioquímicas o incluso estéticas dentro de una misma pieza, al añadir varios materiales, como el ejemplo que se presenta en este slide. Asimismo, la manufactura aditiva ha permitido explotar la capacidad de las llamadas estructuras jerárquicas o sólidos celulares. Las estructuras ahora se pueden diseñar con formas complejas en múltiples escalas de tamaño. Entonces podemos cambiar la estructura interna de una pieza agregando honeycombs, agregando redes celulares que quizá tienen unas propiedades especiales en términos de absorción de impacto o que aumentan el ratio de resistencia-peso, evitando un uso excesivo de material o incluso obteniendo una multifuncionalidad, como este ejemplo que presentamos acá, unos sólidos celulares que imitan la composición del hueso y permiten una mayor biocompatibilidad en distintas prótesis o implantes biomédicos. Estas estructuras jerárquicas lo que nos han permitido es explotar o conseguir nuevas propiedades o combinaciones de materiales que no habían sido posible conseguir con materiales convencionales. Acá presento un mapa de Ashby que coloco el puntero láser, que compara la densidad contra el esfuerzo de fluencia en una escala logarítmica de todos los materiales conocidos, y los espacios en blanco es que no se han conseguido materiales que tengan esos valores en ambas propiedades. Vemos que las estructuras jerárquicas o sólidos celulares han permitido conseguir combinaciones de materiales que no habían sido conseguidas anteriormente. Y si uno empieza a variar los parámetros de estas redes celulares, por ejemplo, el espaciamiento entre celdas unitarias, el tipo de celda unitaria, el grosor de cada una de las vigas de estas celdas unitarias, puede empezar a hacer una personalización de las propiedades independientemente del material base con el que se está construyendo la estructura jerárquica. Asimismo, la manufactura aditiva ha permitido una integración funcional
de las partes. Ya no solamente se imprimen partes para ensamblar, sino se pueden hacer dispositivos completamente funcionales, como por ejemplo esta llave impresa en una sola tanda. Eso es solamente una pieza, y esto pues puede permitir reducir la cantidad de partes y la dificultad durante el proceso del ensamble. Asimismo, la manufactura aditiva ha permitido realizar una investigación en los llamados compliant mechanisms, que son mecanismos que transmiten la fuerza y el movimiento, ya no a través de ensamble, sino a través únicamente de la deformación elástica, pues de los cuerpos que son manufacturados. Este es un prototipo de un corta uñas de una sola pieza. Todas estas ventajas lo que han generado es que la manufactura aditiva tenga una importancia muy alta en el mercado y sobre todo en la industria pues, ingenieril. Un reporte estima que el valor del mercado de manufactura aditiva para 2020 fue de 12.6 billones de dólares y tiene un crecimiento estimado del 21% para el 2021. Se espera también que el mercado de impresión 3D duplique su tamaño en los próximos 5 años, alcanzando un valor cercano a los 37.2 billones de dólares para 2026. Eso como cifras de mercado general, y ahora nos enfocamos un poco más en las cifras en empresas de ingeniería. El 84% de las empresas de ingeniería en Estados Unidos empezaron a utilizar la impresión 3D en 2020 en comparación con 2019. El 73% de las empresas de ingeniería predice que utilizará la impresión 3D en 2021 y el 65% de las empresas de ingeniería en Estados Unidos diseñó y manufacturó más piezas de impresión 3D en 2020 que en 2019. Esto nos permite ver que a pesar de la recesión económica y digamos la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la manufactura aditiva se mantuvo vigente e incluso aumentó el uso en las distintas empresas de ingeniería que la empezaron a utilizar tanto en las fases de prototipado como en las fases de productos finales. Entonces me parece que esto es un incentivo y una motivación para que empecemos a entender cómo es el proceso de la manufactura aditiva y cómo sacar el mejor provecho a este nuevo tipo de tecnologías. En cuanto al proceso de manufactura aditiva, se puede dividir en 5 grandes fases. La primera es el desarrollo conceptual, que pues es, por ejemplo, lo mismo en muchos procesos de manufactura, pero en este caso pues debemos identificar las necesidades y los requerimientos de nuestra pieza para después plasmarlos en la siguiente fase, que es la aplicación o el desarrollo del modelo 3D, utilizando un software de diseño asistido por computador y exportando ese archivo a un formato adecuado, que es un formato, uno de los más conocidos es el formato STL, estereolitografía, para que después pueda ser procesado en un software que se llama un slicer, que genera un código que tiene adentro las coordenadas o los movimientos que debe hacer nuestra máquina de manufactura aditiva y también la configuración de máquina, en términos de la altura de capa, la velocidad de impresión, la temperatura en la que se está haciendo el proceso y muchos otros parámetros importantes. Todo este código se pasa a nuestra máquina, a nuestra impresora 3D, y este proceso se da el proceso de fabricación, que ya es un proceso muchísimo más automatizado. Una vez se manufactura la pieza, finalmente pasamos a la limpieza o postprocesamiento de nuestra pieza manufacturada, dependiendo de la aplicación final para la que esté destinada. A lo largo de todo este proceso hay que tener en mente el diseño para manufactura aditiva, o DFIM por sus siglas en inglés. ¿Y qué es esto? Esta definición me gusta mucho y propone que el DFIM es la síntesis de formas, tamaños, mesoestructuras geométricas, composiciones de materiales y microestructuras para utilizar mejor las capacidades del proceso de fabricación y lograr el rendimiento deseado, e incluso maximizar el rendimiento del producto. El diseño para manufactura aditiva es la interrelación entre el conocimiento de materiales y procesos de manufactura aditiva, las herramientas y mentalidad del diseño para manufactura aditiva y finalmente entender los problemas y oportunidades que son adecuados para la manufactura aditiva. Si comprendemos estos 3 aspectos, podemos explotar al máximo el potencial de la manufactura aditiva pues, para nuestros procesos de productivos y de ingeniería. Entonces, en primer lugar, en términos de conocimiento de materiales y procesos, actualmente existen muchísimas tecnologías de manufactura aditiva y cada día se están creando nuevas patentes con nuevos procesos, pero los más importantes pueden ser agrupados, digamos que en 3 grupos actualmente.
El primer grupo es el grupo de tecnologías que utilizan vía fotopolimerización, y uno de los más importantes es comercialmente es la estereolitografía, que básicamente es, como se muestra en este esquema, se tiene una piscina de un fotopolímero, un polímero fotocurable, una piscina líquida, y un láser empieza a proyectar y a curar el fotopolímero en las áreas en las que pues, se desea, dependiendo de la geometría de la pieza que utilizamos. Una vez una capa en el eje Z está curada, la plataforma desciende una cierta distancia en el eje Z para que pase un barrido y llene de nuevo pues, fotopolímero líquido, y continúe otra vez el láser a curar encima de la capa que ya fue solidificada anteriormente. Otro grupo de tecnologías son las tecnologías de extrusión de material. Entre ellas, la tecnología más importante se llama el modelado por deposición fundida, Fused Deposition Modeling, que lo que utiliza es filamentos de material termoplástico, y muchas veces filamentos pues, de termoplástico con relleno de cerámicos para crear compuestos, y este filamento se calienta y se derrite por una boquilla que va moviéndose en el plano XZ, siguiendo pues, las direcciones que uno le propone en el código, dependiendo de la geometría que nosotros estemos manufacturando. Y finalmente, pues cuando ya completó una de las capas en Z, la plataforma desciende una posición o aumenta una posición dependiendo pues de ya cómo esté creada la máquina. Y el último grupo de tecnologías son las tecnologías que utilizan camas de polvos. Entre ellas, una de las más importantes y utilizadas comercialmente es el sinterizado láser selectivo. Esta tecnología funciona muy parecido a la tecnología de estereolitografía, pero ya no se tiene una piscina de polímero líquido, sino que ahora es como una cavidad con polvos. Los láseres solidifican los polvos que se tienen y pues llega un nuevo barrido con polvo nuevo una vez baja la plataforma para continuar con la nueva capa. Entonces esas son tres de las tecnologías más importantes en la manufactura aditiva de plásticos. Para cada una de estas tecnologías es necesario tener en cuenta que tienen sus respectivas resolución y tolerancias, una velocidad de producción, costos asociados a máquinas y costos asociados al material, y finalmente un tamaño o volumen de impresión, pues dependiendo de la máquina que estemos utilizando. Entonces actualmente hay muchísimos recursos que nos permiten comparar no solo las tecnologías, sino como tal pues referencias de ciertas marcas de empresas de manufactura aditiva, y generando nuestra oportunidad de negocio o pensando en el producto que queremos hacer, debemos comparar cada una de ellas. Como pequeño ejemplo, podemos ver en esta gráfica que el modelado por deposición fundida, quizá el precio es menor a la estereolitografía, pero la estereolitografía vemos que alcanza una resolución de 100 micrómetros, mientras que el modelado por deposición fundida únicamente alcanza 500 micrómetros. Pero la estereolitografía vemos que tiene una tasa de producción un poco menor al modelado por deposición fundida. Entonces, estos trade-offs o ventajas y desventajas que tienen las tecnologías es necesario compararlos una vez estemos pensando en el desarrollo o la implementación de la manufactura aditiva. Y así como debemos comparar las tecnologías, es necesario también comparar los materiales. Como les mencionaba en unos slides anteriores, la estereolitografía funciona con resinas fotocurables, mientras que el modelado por deposición fundida funciona con filamentos de termoplásticos. Entonces es necesario comparar pues, las propiedades que tienen cada uno de estos filamentos, y también existen diversos recursos como esta tabla dinámica que nos permite comparar en términos de propiedades mecánicas, por ejemplo, el esfuerzo último, la rigidez, la durabilidad, propiedades térmicas como la temperatura la máxima temperatura de servicio, el coeficiente de expansión térmica, densidad, incluso propiedades un poco más cualitativas, como por ejemplo la facilidad de impresión. Y todas estas tenemos que tenerlas en cuenta una vez estemos realizando esa fase inicial del diseño de nuestro producto. Asimismo, se tiene una preconcepción de que cualquier geometría es posible con la manufactura aditiva. Considero que esto es falso. Nosotros podemos conseguir geometrías bastante complejas, pero cada una de las tecnologías también tiene ciertas limitaciones. Entonces es necesario seguir unas reglas de diseño
porque para determinada tecnología pueden alcanzarse, por ejemplo, un diámetro mínimo de agujeros, las tolerancias son distintas dependiendo del ajuste que queremos realizar, hay cierto tamaño máximo de paredes sin soportes que se pueden generar, y también es importante tener en cuenta que como es capa por capa, nosotros no podemos como manufacturar o añadir material en el aire. Entonces, muchas veces si tenemos un ángulo, como el que estoy presentando con el puntero láser, debemos agregar este material de soporte que finalmente será removido una vez se haya manufacturado toda la pieza en la fase final de limpieza y postprocesamiento. Entonces, ese es por ese lado de los materiales y los procesos, el conocimiento de materiales y procesos. Ahora tenemos que pasar también al conocimiento de las herramientas. ¿Qué son las herramientas y la mentalidad del diseño para manufactura aditiva? Es tener en cuenta cada uno de los pasos y saber qué producto conseguimos al final de cada uno de estos pasos. De la fase de diseño conceptual y modelo 3D, pues obtenemos nuestro archivo CAD, nuestro modelo 3D, que después tenemos que mallar y exportar a un formato adecuado para la impresión. En este caso, uno de los más conocidos es, como ya les comentaba, el formato STL, que son básicamente una teselación en triángulos. Y este formato es después exportado o pasado a un software muy importante que se llama el Slicer, que lo que hace es dividir por capas cada uno, pues nuestra pieza, para darle los movimientos y las direcciones pues, que debe seguir nuestra máquina de impresión 3D. Este es un video que lo que nos permite es ver cómo funciona el proceso, pues el slicer. Nosotros exportamos nuestro archivo STL y podemos ver que el slicer nos permite identificar qué secciones corresponden a cada una de las capas. Por ejemplo, esta parte azul corresponde a los soportes. Vemos que nosotros no podemos imprimir en el aire esta sección, entonces es necesario agregar soportes. La parte amarilla es la capa inferior, la parte un poco como naranja es la parte, esperen, con el puntero láser, es la parte que corresponde al relleno, y dentro de este slicer nosotros también podemos identificar o predecir cuánto tiempo va a tardar nuestra manufactura e incluso cuánto material vamos a consumir dentro de esta pieza. Entonces es posible pues hacer los cálculos de tiempo y costos tanto de tiempo pues como de material en nuestro análisis de oportunidad de negocio. Y dentro de este mismo slicer también es posible pues y toca darle todos los valores a los parámetros de impresión, por ejemplo, la densidad del material, la velocidad de impresión, el tamaño de altura de capa, la cantidad de capas que tenemos que utilizar y muchísimos otros parámetros pues, que hacen parte del proceso de manufactura aditiva. Dentro de cada uno de estos pasos hay ciertas herramientas y programas y en cada uno de ellos debemos dominar por lo menos uno. En diseño, pues quizás uno de los más conocidos está Inventor, SolidWorks, CATIA. Para la optimización topológica, que es un enfoque matemático que vamos a ver en la próxima slide, también hay muchísimas empresas que están emprendiendo en este aspecto. Mallado 3D, simulación de proceso, simulación de funcionamiento también, simulación por elementos finitos de distintas cargas estructurales o térmicas, y el slicing, que fue el software que les mostré en la anterior diapositiva. Entonces, en este paso, pues este como proceso no necesariamente es lineal. Podemos comenzar con un diseño, hacer la simulación del funcionamiento, quizá no funciona, hacemos unos cambios, decidimos hacer una optimización topológica y volver a revisar si funcionó, pues si se cumplen los requerimientos estructurales que necesitamos. Después hacemos el mallado y hacemos el slicing para después de pronto poder manufacturar la pieza. Entonces es un proceso que se compone de varias iteraciones, no necesariamente es lineal, pero que al final nos va a permitir, si dominamos cada un software en cada uno de estas fases, pues nos va a permitir utilizar todas las herramientas y obtener productos que exploten todas las capacidades de la manufactura aditiva. Entonces les comentaba que iba a explicar este nuevo aspecto de la optimización topológica que es muy apropiado para la manufactura aditiva. La optimización topológica es básicamente un enfoque matemático que optimiza el diseño de material dentro de un espacio de diseño dado o dentro de una configuración inicial, por decirlo así, para un conjunto de condiciones de frontera. Digamos, quiero que se preserve este material, quiero mantener esta zona
igual a la configuración inicial. Esta parte va empotrada, tengo una carga en este lado, en este otro lado, y al final el diseño resultante de todos los algoritmos de optimización que están por detrás pues, de este método cumple con un conjunto prescrito de objetivos de rendimiento propuestos por el diseñador o el ingeniero. Me parece que este esquema es bastante ilustrativo acerca de la manufactura, de la optimización topológica, perdón. Comenzamos con un material base y una configuración inicial. Entonces, en esta configuración inicial tenemos un bloque completamente macizo que, digamos que rellena todo el espacio de diseño. Después proponemos las condiciones de frontera, que son nuestras condiciones de frontera. Entonces, en este caso, yo quiero que esta configuración pues esté empotrada en el lado izquierdo y en el lado opuesto tenga una carga vertical hacia abajo. Finalmente, también yo quiero que mi optimización topológica resulte en una pieza que tenga el 50, 30, 40, algún porcentaje de la masa inicial, de la masa de la configuración inicial. Entonces, lo que hace la optimización topológica es empezar a remover o eliminar material en donde no se necesita o donde no está cumpliendo una función, digamos, estructural o el estado de esfuerzos no es muy alto para la carga que estamos aplicando. Entonces, pues la optimización topológica claramente es distinta para todas las, pues, para la condición de frontera que nosotros escojamos. Entonces, digamos acá, vemos que se cumple, que está empotrado en el lado izquierdo y empezó a eliminar el material para llegar al objetivo que nosotros planteábamos de reducir la masa a cierto porcentaje. Entonces, por ese lado, la optimización topológica. Y ahora les presento un ejemplo bastante también ilustrativo que realizamos acerca de un soporte para una repisa. Entonces, en este ejemplo, lo primero que realizamos fueron las condiciones de frontera. Nosotros queríamos que la parte superior se mantuviera plana. Entonces, esa restricción es básicamente este cuadrado un poco verde que se mantiene aquí, porque ahí es donde íbamos a colocar, pues, como tal, la repisa. Habla de la repisa. Queríamos que la parte lateral izquierda se mantuviera también plana, porque ahí es que íbamos a atornillarla, digamos, a la pared. Y con fines estéticos queríamos que esta parte de abajo también se mantuviera plana. Asimismo, también establecimos que la carga era uniformemente distribuida en la cara superior, pues, plana. Y vemos cómo el algoritmo empieza a eliminar material de aquellas zonas donde, de acuerdo a la carga que estamos aplicando, no está cumpliéndose una función estructural tan importante. Y vemos cómo en esta parte, en la barra de acá, empieza a disminuirse el porcentaje de masa, pues, de la configuración inicial hasta llegar a una estructura optimizada topológicamente que vemos que tiene es una geometría un poco más geométrica, que únicamente podría ser quizá conseguida mediante la manufactura aditiva. Esta pieza la manufacturamos en una impresora 3D de escritorio. Este es un time-lapse de ese proceso de manufactura. Vemos que va moviéndose en los ejes X, Y y cada vez que pues, pasa a la siguiente capa hasta llegar al producto pues, final. Voy a acelerarlo un poco. Vemos cómo se está pues, depositando el material y en la última foto puede verse cómo la pieza quedó correctamente manufacturada y vemos que hay secciones que corresponden a soportes. Por ejemplo, esta parte de acá no podía ser impresa en el aire, entonces fue necesario agregar un soporte en esta sección que luego pues es removido para la fase de postprocesamiento. Y acá en el siguiente slide pues puede verse, decidimos imprimir varias iteraciones de esa optimización topológica para ver cómo iba removiéndose material de la pieza inicial completamente mágica. Vemos que la versión final cumple con la resistencia requerida y alcanza a tener una disminución de cerca del 60% de masa. Entonces, pues es muy interesante ver estas geometrías y quizá no hubieran podido ser alcanzadas o diseñadas por su complejidad únicamente por un ingeniero, sino que ya nos apoyamos en algoritmos matemáticos que dependen pues de las restricciones y condiciones que efectivamente sí establece el ingeniero. Entonces es empezar a utilizar la tecnología y apoyarnos en todos estos procesos novedosos que nos aportan tanto la manufactura aditiva como los avances en diseño asistido por computador y simulación.
Habiendo reconocido tanto las herramientas y mentalidad de diseño asistido por computador como los conocimientos y materiales de procesos de manufactura aditiva, entonces podemos identificar cuáles son los problemas y las oportunidades que quizá debemos atacar para sacar el mayor provecho de este nuevo tipo de tecnologías. Entonces, en primer lugar, tenemos que centrarnos en este lugar en donde hay ventajas de costos para manufactura aditiva en términos de complejidad y también identificar cuál es ese espacio exclusivo de diseño para manufactura aditiva, aquellos modelos o geometrías que no pueden ser manufacturados mediante pues, maquinado convencional. Y si identificamos ese espacio de diseño exclusivo en términos de complejidad y costo, empezaremos a obtener otros beneficios, como disminución de masa, multifuncionalidad de las piezas, muchas veces ahorro de tiempo en velocidad de lanzar el producto al mercado, podemos obtener una flexibilidad en las operaciones, empezamos a tener una mayor facilidad de respuesta a las necesidades de los clientes mediante la personalización de nuestros productos, e incluso pues también se pueden empezar a pensar en costos operacionales más allá del producto final. Por ejemplo, disminuir la complejidad o el costo de ensambles. Teniendo en cuenta estos problemas y oportunidades, voy a presentar algunos casos de estudio que utilizan esas ventajas para manufactura aditiva en casos exitosos pues, de la industria. En primer lugar, voy a empezar con un caso de estudio de prototipos, una carcasa de monitor de pacientes impresa en 3D. Entonces, esta empresa, para el maquinado inicial de ese prototipo de la carcasa, costaba 470 euros la parte y se tardaba 30 días en manufacturarse debido a que tenían que tercerizar ese proceso. Sin embargo, empezaron a aplicar la manufactura aditiva, costaba 47 euros la parte y duraba 5 días en manufacturarse, ya que ya podían realizar ese diseño y la manufactura dentro de su misma empresa. Y en este aspecto de exploración inicial hay que imprimir varios modelos y únicamente con el modelo físico pueden evaluarse características como facilidad de ensamble o incluso la interacción del usuario. Entonces, pues este es un caso exitoso de manufactura aditiva. Se redujo tanto el precio como el tiempo que se estaba tardando en manufacturarlo para pues, esta empresa de dispositivos biomédicos. Sin embargo, quería mostrar como caso de estudio de prototipos, pero me gustaría como que eliminaran esa preconcepción que se tiene de la manufactura aditiva, de que solamente se puede utilizar para prototipos. Creo que a lo largo de la presentación les he mostrado las ventajas que tiene incluso para productos finales. Y uno de ellos es este caso de estudio que presento de estructuras con alta relación de resistencia versus peso. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros que se puede realizar haciendo uso de las tecnologías como la optimización topológica o empleando estructuras como los sólidos celulares, honeycombs o incluso estructuras con geometrías de espumas, se pueden obtener estructuras que tienen una rigidez y una resistencia lo suficientemente alta y un peso bajo para estas, por ejemplo, para un dron que pues pueda volar más fácilmente o maniobrar más fácilmente, e incluso que tenga unos canales específicos para los cables o la conexión del dron que estamos realizando. Asimismo, otro ejemplo muy importante es un reposamanos para las aeronaves. ¿Qué se obtiene? El primer reposamanos, el reposamanos que estoy mostrando acá, maquinado convencionalmente, pesaba 2 kilogramos y este, manufacturado aditivamente, pesa 1 kilogramo, una reducción del 50% en masa. Este costaba cerca de $500 más que este maquinado convencionalmente. Y pongamos que hay cerca de 100 asientos, 100 reposamanos para una aeronave. El aumento en costos en corto plazo es bastante alto, cerca de $500 por el número de reposamanos de aeronaves. Sin embargo, aquí es donde los invito a ver los costos operacionales más allá del corto plazo o el producto pues, final obtenido a partir de la manufactura aditiva. Y es que la reducción de peso en el reposamanos significa una reducción de combustible pues para la aeronave y una reducción de combustible en cada viaje. Y teniendo en cuenta la cantidad de viajes que se dan por años y los años de servicio que se dan en una aeronave, pues la inversión inicial en el reposamanos que pese un poco menos que el de maquinado convencional
se ve como correspondida a lo largo de los años, pues con todo el funcionamiento del avión. Entonces los ahorros a largo plazo son muchísimo más altos, son muy altos, perdón, utilizando la manufactura aditiva. La manufactura aditiva también ha encontrado un campo de aplicación muy bueno en dispositivos médicos como órtesis y prótesis, porque han permitido, se puede personalizar, digámoslo así, la geometría para que las prótesis se adapten de la mejor manera a la estructura biomecánica del paciente en cuestión. Y esto permite, pues, evitar traumas también pues digamos, realizando la recuperación por la pérdida de movilidad. Muchas veces en niños pequeños no utilizan las prótesis porque los muchachos pues se burlan, digamos, de sus otros compañeros, entonces se pueden hacer incluso motivos personalizados pues para que se sientan bien, se sientan cómodos e incluso pues se acople mejor a su cuerpo estos dispositivos. Con la ventaja de que pues se pueden utilizar materiales biocompatibles e incluso también pues con distintos colores y distintas propiedades que se pueden variar localmente, como les mencioné en una de las primeras ventajas de la manufactura aditiva. Otro ejemplo vienen siendo las suelas de las zapatillas deportivas. Este ejemplo me parece muy interesante porque es uno de los ejemplos iniciales de lo que se está llamando ahora Simulation Driven Design, que es básicamente la simulación optimizada o simulación como guiada por los resultados el diseño, perdón, optimizado o guiado por los resultados de la simulación. Entonces, ¿qué es este ejemplo? Son las nuevas zapatillas de Adidas con una empresa norteamericana de manufactura aditiva que se llama Carbon. Y esta suela está manufacturada con un elastómero que tiene una densidad que depende del estado de esfuerzos que se identificó con pruebas anteriores en la suela cada vez que una persona trota. Entonces, por ejemplo, vemos que estos puntos que están un poco más rojos es en donde se ejerce más presión cuando uno está trotando, y la densidad de esta red celular elastomérica tiene por ejemplo, un amortiguamiento dependiente de ese estado de esfuerzos. Entonces, pues vemos que se puede personalizar o tunear cada uno de estos aspectos dependiendo de los resultados de la simulación. Voy a tener un mejor amortiguamiento justo en donde necesito que esté el amortiguamiento, y en los otros lados que necesito que esté un poco más rígido, pues va a estar más rígido. Esto es imposible conseguirlo mediante manufactura convencional. Y puede ser aplicado, el Simulation Driven Design puede ser aplicado en muchísimos aspectos, pues con otras condiciones de carga. En zonas que, por ejemplo, herramientas o dispositivos donde queremos que en la parte en la que se esté realizando la mayor cantidad esté soportando el mayor esfuerzo, pues sea más densa, pero digamos alguna otra sección que no realiza ningún esfuerzo, pero que por cuestiones de ergonomía o por diseño de producto, pues debe mantenerse, quizá esté un poco menos densa, y eso ahorra pues en tanto material como peso del producto final. Asimismo, se pueden hacer soportes personalizados para gafas en donde, digamos, en los deportes extremos donde tenemos gafas de seguridad. Entonces, pues aquí hacen una nueva montura acomodada tanto a las gafas como a la persona con su respectivo aumento, y pues digamos que no se evita ver mal únicamente por utilizar las gafas de protección pues del deporte extremo que se esté utilizando. Entonces vemos cómo la manufactura aditiva apoya tanto en la comodidad como seguridad pues de distintos deportes. Y me gustaría también presentar casos de estudio un poco más asociados también como a la industria del proceso productivo. Este es un ejemplo de unas plantillas de kits de mantenimiento basadas en el concepto de Lean Manufacturing, que es básicamente disminuir en lo mayor posible los desperdicios, en este caso en términos de tiempo. Esta plantilla tiene las geometrías de cada uno de los partenúmeros, tiene los números para que la persona los identifique, y básicamente se envía al almacén. El almacén como que arma o ensambla la plantilla y se le devuelve a los técnicos. Entonces los técnicos, para cierto mantenimiento que tienen que hacer, únicamente sacan la bandeja, sacan los partenúmeros o las piezas del mantenimiento y vuelven a llevar la bandeja al almacén. Entonces este es un ejemplo bastante útil de cómo se ahorran tiempos con la manufactura aditiva. Y finalmente
también podemos tener pinzas especializadas para nuestra cadena de montaje, con ciertos polímeros pues, que soporten como la fatiga a todos los ciclos que se hacen pues, en la cadena de montaje y que tienen, digamos, un agarre especializado para la aplicación que nosotros estamos utilizando. Entonces, esos son casos de estudio que me parece que engloban de la mejor manera las ventajas que he comentado a lo largo del webinar. Y para finalizar, me gustaría presentarles esta encuesta del Foro Económico Mundial acerca de cuáles son las principales razones que hacen que una empresa no pueda pasar del piloto de una nueva tecnología ya como tal a la producción. Entonces, estas tres que estoy encerrando son: la primera, falta de recursos o conocimiento para escalar ese piloto. La segunda, es difícil justificar la oportunidad de negocio sin presentar un impacto en corto plazo. Y tercero, los pilotos no demuestran el valor que tiene pues esa tecnología como tal en el negocio. Entonces, espero que con este webinar pues hayan podido entender cómo se pueden atacar estos tres problemas y que la implementación de la manufactura aditiva se haga correctamente, se haga de la mejor manera y podamos pasar del piloto a la producción e implementación de la manufactura aditiva. Entonces, me gustaría también en este momento darle la oportunidad a una empresa, UMS, que ha podido aplicar e implementar la manufactura aditiva específicamente en el caso latinoamericano. Acá. Pasar. José, si quieres, para que Mateo pueda convertirse en el presentador. José, ¿me escuchas? Juan, ¿me escuchas bien? Correcto, sí, ¿te escucho? Sí, estoy buscando a Mateo, que lo perdimos por un momento. No sé si lo ves en la lista de asistentes. Yo no Ya veo a lo Mateo, no sé si entró busco. con otro nombre, lo perdimos por un momento. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya sé cuál eres. Listo, listo, Mateo, muchas gracias. Entonces, ahora está adelante. Si quieres, enciende tu micrófono y ya te escuchamos. Aló. Aló. ¿Me escucho? ¿Aló? ¿Te escuchamos correctamente? Ah, ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, si quieren, comenzamos. Listo. Entonces, muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, entonces les empiezo contando un poquito de quiénes somos. Nosotros somos, si quieres pasar a la siguiente slide, nosotros somos USM Colombia. Nosotros llevamos trabajando con tecnologías 3D acá en Colombia más de 15 años, ya sea con escáneres 3D, software 3D y manufactura aditiva. Nosotros, digamos que hemos tenido como esa oportunidad de ver crecer este sector en Colombia y hemos trabajado con grandes industrias localmente en el desarrollo de esta tecnología y la implementación que tiene en los diferentes sectores. Entonces, si quieres, pasamos. Bueno, uno de los problemas más grandes que tiene la industria colombiana es el tema de maquinaria vieja y eso es supremamente importante en manufactura aditiva porque digamos que nosotros hemos visto como los clientes han tenido la posibilidad de fabricar repuestos, hacer adaptaciones, hacer escaneos 3D y ver cómo pueden hacer la ingeniería inversa a una pieza que no se conseguía y poderse fabricar por medio de manufactura aditiva. Otro tema que nos parece muy importante y que vivimos hace muy poco con el tema de la pandemia, donde se vio realmente la explosión de la manufactura aditiva y su implementación eh, a nivel Colombia, fue con los elementos de protección personal. Pues empezamos esta pandemia en marzo, vimos una necesidad gigante, todo el mundo vio una necesidad gigante de, perdón, de, de elementos de protección personal. Entonces,
todo el mundo necesitaba fabricar estos elementos, urgente, todo el mundo quería ganarse el mercado, todo el mundo quería sacar nuevos productos, pero siempre acá trabajamos es con, digamos que, métodos de manufactura tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué nos pasó con un cliente que nos llegó con esta necesidad? Yo quiero diseñar un producto, el producto va a ser un visor de protección personal, esos que tienen una lámina eh, de PET al frente. Entonces, con él hicimos todo el desarrollo del producto, realizamos el diseño. En cuestión de 3 días ya teníamos el diseño final del producto, pero ya pasaba el siguiente paso. ¿Cómo íbamos a fabricar eso? ¿Cuál era la ruta que se iba a tomar? A él se le planteó la posibilidad de fabricar los elementos de protección personal pues por medio de manufactura aditiva usando pues tecnologías que daban rentabilidad y daban velocidad en el proceso. Ahí es cuando uno piensa pues en las limitantes que tiene el proceso hasta hace unos años donde la tecnología FDM nos limita tanto por materiales como por tiempos y costos, porque si yo necesito sacar 500 unidades me voy a demorar bastante tiempo en ese proceso. Entonces le planteamos esa posibilidad de usar tecnología de estereolitografía para imprimir las piezas. Él definitivamente al final decidió ir por la ruta de inyección de plástico. Efectivamente, pues se hizo el diseño del molde, se empezó la fabricación, se presentaron problemas, proveedores, demás, todos los materiales eran escasos. Y entonces este proceso, este segundo paso de diseño y fabricación de ornamental, se demoró un mes. Entonces, en ese mes, su equipo de ventas ya estaba empezando a conseguir clientes, ya tenían negocios cerrados con miles de unidades listas para entregar, precio establecido, pero cuando él ya sacó el producto ya era demasiado tarde porque digamos que todo Colombia tuvo exactamente la misma idea, todos querían sacar este elemento de protección personal y perdió casi todas las ventas que ya tenía planteadas, se quedó con un montón de materia prima sin usar. Entonces ya pues se empieza a ver la necesidad que el time to market que puede tener un producto es supremamente importante y lo que nos puede ayudar la manufactura aditiva. Podemos de pronto perder un poco de utilidades en estos primeros semanas mientras sale el ornamental, pero nos ganamos todo ese mercado del principio, en el cual nadie nos puede competir. Si yo puedo salir al mercado antes que cualquiera, puedo ponerle el precio al producto que quiera porque la necesidad está presente. Entonces, esa fue uno de los casos bastante importantes que nosotros vivimos durante la pandemia. Si quieres, pasamos a la siguiente slide. Listo. Entonces, acá de pronto Juan Esteban ya habló un poco sobre esto y es los costos de manufactura aditiva y cómo entra a jugar versus manufactura tradicional, sea manufactura sustractiva, una CNC o manufactura por inyección de plásticos. Esto básicamente nos muestra una línea plana para la manufactura aditiva donde los costos por pieza son lineales, no cambian mucho. Si vamos a hacer una 100, 1000, 2000 piezas, realmente es casi lo mismo. Mientras que si hablamos de otro tipo de tecnologías o otro tipo de métodos de manufactura, entre más piezas se saquen, más económica es la pieza. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Esta gráfica, digamos que ya quedó un poquito desactualizada, y es que ya el punto óptimo de la manufactura aditiva no son 100 piezas. Estamos hablando de que pueden fabricarse cientos a miles de piezas en impresión 3D sin ningún problema, tanto por costos como velocidad en el proceso. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente slide. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Digamos que ya en la presentación anterior vimos un poco sobre las tecnologías que estaban disponibles en el mercado y vimos entre esas la estereolitografía. La estereolitografía es una tecnología que se creó, fue la primera tecnología de impresión 3D en el mundo, pero hoy en día se ha adaptado para procesos de producción y es lo que todo el mundo le está apostando, le están apostando a los materiales y al proceso. ¿Por qué? Porque es el proceso que me permite imprimir en volumen a tiempos relativamente bajos. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente slide. Nosotros trabajamos personalmente con Photocentric y vemos el video. Photocentric es una empresa británica
Ellos manejan estereolitografía LCD y trabajan en sociedad, pues, en conjunto con BASF, la desarrolladora química europea, de las más grandes del mundo. Entonces, tenemos resinas de ingeniería con un proceso que es supremamente rápido. Tenemos una bandeja de impresión donde lo que proyecte la pantalla, una pantalla 4K que está debajo del tanque de resina, se cura. Entonces, todo lo que está en la bandeja se cura exactamente al mismo tiempo. Tenemos la posibilidad de que si imprimo una de estas gafas o imprimo el lote completo, se va a demorar exactamente lo mismo. Y todas estas gafas me van a quedar con un acabado superficial bastante liso. Entonces podemos llegar a igualar o estar muy parecidos a la inyección del plástico. No tenemos que tener ornamentales, podemos hacer productos flexibles para cualquier cliente. Entonces se abren un montón de posibilidades. Si quieres pasamos a la siguiente slide. Entonces, como le estaba diciendo, está este equipo que es el de uso, digamos que industrial. Este equipo es que tiene una bandeja de impresión de 51 por 28 por 35 de alto en su volumen de impresión, velocidades de impresión de hasta 13.3 milímetros por hora y es un equipo que requiere bajo mantenimiento. Digamos que se vieron bastantes retos al desarrollo de este equipo, pero hoy en día es como el estándar para manufactura aditiva en piezas en volumen. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, con estos equipos, ¿qué se puede hacer y qué nos permite? Esto es un ejemplo muy claro de empresas que trabajan con elementos electrónicos. Como esta es una carcasa electrónica que se diseñó para un producto final. Adentro lleva su PCB, sus sensores, etc. Entonces, esta carcasa se imprimió y se imprime hoy en día con esta tecnología. En esta bandeja lo que ustedes ven son 375 piezas que componen la carcasa. Las 375 piezas son impresas en 4 horas. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, yo puedo imprimir 375 piezas, montarle el siguiente lote, puedo sacar X cantidad de lotes en el día, ya empiezo a ver números considerables llegando casi a los miles al día. Entonces, ahí es cuando se vuelve interesante esta propuesta de manufactura aditiva. Costos de resina relativamente bajos. Si quieres, pasamos a la siguiente slide con un proceso lo suficientemente rápido para competir con el mercado. Otro aspecto supremamente importante que hay que tener en cuenta con estas tecnologías de resinas es que el desarrollo ya no está en los equipos, estamos desarrollando materiales. ¿Sí? La idea es que los materiales vayan mejorando, son materiales con propiedades mecánicas diferentes, propiedades térmicas diferentes para diferentes aplicaciones. Y no estamos limitados a que, bueno, yo voy a imprimir las piezas y las piezas que me salgan de la impresora es lo único que yo puedo hacer con los materiales que hay. No, realmente estas resinas trabajan como en un método de manufactura mixto donde tenemos partes de manufactura aditiva o impresas en 3D que me van a permitir escalar mi proceso para sacar una mayor cantidad de partes en diferentes materiales. El ejemplo que está acá es una resina que aguanta 180 grados centígrados, está especialmente diseñada para moldes de silicona. Imprimimos las piezas, las metemos en los moldes de silicona, se vulcaniza la silicona, se extraen las piezas y al final podemos estar fabricando piezas en metales de baja temperatura como el SAMAC. Entonces ya tengo un molde final donde puedo sacar producción de esa pieza en metal. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente pieza, siguiente slide. Como también está esta resina, también tenemos resinas de alta temperatura. Estas resinas son ideales para la fabricación de moldes prototipos. Entonces tenemos una resina de alta temperatura que es capaz de fabricar las cavidades de un molde de inyección, pero en conjunto tenemos un equipo con un volumen de impresión lo suficientemente grande para sacar la cavidad de una pieza de un tamaño considerable. Entonces no estamos limitados con una pieza pequeña, ya podemos sacar una cavidad bastante grande para hacer ya sea el molde prototipo o hacer una serie corta en esta misma tecnología. También tenemos la posibilidad pues de imprimir resinas calcinables. Entonces imprimimos una pieza final, la llevamos a fundición en cera perdida, se evapora el polímero, queda la cavidad en el yeso y se funde la pieza en metal. El proceso de cera perdido tiene un beneficio supremamente grande y es que al final el mecanizado
es mínimo lo que se le tiene que hacer. Las piezas tienen un acabado superficial extremadamente bueno. Entonces, dale, si quiere, pasamos a la siguiente. Y por último, les voy a contar el caso de Photocentric, lo que pasó en el Reino Unido precisamente durante la pandemia. También se presentó el mismo problema. Se necesitaban elementos de protección personal en volumen. Ellos lograron conseguir un contrato con el sistema de salud británico, donde fabricaron 7 millones de estos protectores faciales. Ellos lograron llegar a ese número por medio de estos equipos. Ellos en estos momentos tienen una granja de producción flexible con las LS Magnas. En su pico llegaron a fabricar 50.000 unidades de estos elementos de protección al día, y ya una vez pues se logró tener el ornamental para inyectar las piezas, se pasó a la tecnología de inyección, pero quedaron con una fábrica flexible. Entonces ya tienen una granja de equipos que usted les manda 500 piezas, les dice necesito esas 500 piezas y son capaces de hacerlas en tiempo récord. Entonces ya pueden trabajar con el sector dental, con el sector industrial, con cualquier tipo de necesidad que se presente, tienen la posibilidad de fabricarlo. Y la idea es que estos centros de manufactura se vayan adaptando a diferentes regiones del país. Otro caso, y se los voy a contar bastante rápido, es con una empresa local acá en Medellín. Ellos son fabricantes de suelas de zapatos, le fabrican las suelas a varias empresas relativamente grandes del país. Entonces, ellos adquirieron uno de esos equipos con el fin de fabricar las maquetas de las suelas. Ellos imprimen las maquetas, llevan las maquetas a microfundición y en microfundición sacan el molde para inyección. Entonces, el proceso anteriormente se demoraba 3, 4 semanas. Hoy en día son capaces de sacar el molde en 3 días. Entonces, les ha ganado bastante mercado, les ha vendido grandes oportunidades en cuanto a diseños de suelas y el tiempo de salida al mercado. Entonces, yo creo que esas son unas historias bastante importantes que hemos vivido nosotros acá en USM. Entonces, si quieres pasar la siguiente diapositiva, yo creo que ya estamos listos. Mateo, muchísimas gracias. Excelente, creo que la información está muy interesante y antes de que quizás cierres el micrófono, voy a pasarte algunas preguntas que hay. También les invito a nuestros asistentes que puedan escribir si tienen alguna inquietud en el chat y posteriormente pasamos a las preguntas que tenemos para Juan Esteban. Entonces, nos pregunta Carlos, ¿hasta qué tamaño se puede usar esta tecnología? Creo que ya había un tamaño, pero no sé si nos puedes indicar, Mateo. Digamos que el tamaño en este caso, en este equipo, estamos limitados por lo que quepa en 51 por 28 por 35 de alto, lo que alcance a entrar en ese volumen. Hemos llegado a tener impresiones de varios kilos en esa máquina. Entonces, no es un limitante grande. Perfecto, perfecto. Aquí nos pregunta Iván, ¿qué hay del sinterizado? Me imagino que es sinterizado de selectivo de metales. ¿Prestan el servicio, venden equipos? ¿Cómo? A ver, yo miro la pregunta, no la encuentro. Aquí la puse en la pantalla. Ok, vale. Pues si estás hablando del resina, digamos que nosotros prestamos servicios por medio de i3D, que es la empresa prestadora de servicios, y vendemos los equipos por medio de USM. Si estás hablando ya de sinterizado de metal, nosotros realmente no trabajamos con esa tecnología, trabajamos en el caso de metales, con binder jetting, con desktop metal. Perfecto, perfecto. Yo he puesto una pregunta en relación con qué resinas se pueden utilizar para estos procesos de estereolitografía, como el que nos mostraste para la fabricación de las gafas. ¿Qué resinas, en qué rango de rigideces se pueden? Tengo una preconcepción de que normalmente son resinas más ¿cómo se dice? Dúctiles, elásticas, y cómo se compararían quizás con resinas, por ejemplo, usadas para inyección como el polipropileno. Bueno, si está la pregunta sobre las gafas que estaban impresas en esa bandeja, en ese lote completo, esas fueron impresas en una resina que se llamaba Hard Black. Esta resina tiene propiedades muy parecidas al ABS. Entonces, es por ese lado. También hay resinas con flexibilidad, hay resinas totalmente flexibles. En fin,
Digamos que el portafolio de resinas en este momento está más o menos en 20 y sigue creciendo todos los días. Cada mes o cada 2 meses salen una nueva resina para diferentes aplicaciones. Entonces, ahí hablando de eso, yo complementaría la pregunta es, ¿cómo es el mercado de disponibilidad de resinas? Es muy limitado? ¿Hay pocos fabricantes? ¿O cómo ves esa cuestión de disponibilidad que sé que es, por ejemplo, para el proceso de inyección, este año se ha visto difícil? Bueno, bueno, en el caso de nosotros, hay que tener algo en cuenta y es que nosotros no trabajamos con la estereolitografía común que trabaja a 405 nanómetros, que es básicamente luz UV. Nosotros trabajamos con 460 nanómetros, entonces el sinterizado de la resina se da en este rango, en este espectro de luz. Y la idea con trabajar en ese espectro de luz es que las pantallas y todos los elementos de la máquina no tienen tanto desgaste, entonces podemos tener 80.000 horas de trabajo sin ningún problema. Y eso en cierta parte nos limita porque no podemos comprarle resinas a cualquier fabricante genérico. Digamos que fabricantes de resina de impresión 3D hay en estos momentos cientos, sí, hay muchísimos, pero todas son básicamente en el mercado de 405 nanómetros. Si pasamos a 460 nanómetros, estamos trabajando directamente con Photocentric o con BASF. Ok, gracias, Mateo. Y la última pregunta es de Mayra, es que quizás de pronto aquí estamos revolviendo dos temas, pero pues dejo la pregunta, es ¿qué índice de fluidez o qué características debe tener una resina para poder fabricar el filamento? ¿Cómo puedes guiar allí a Mayra? No sé, digamos que Sí. no te sabría responder la pregunta, porque si estamos hablando de resina y filamento, me confundo realmente, pero no tengo los datos exactos de la fluidez. Si estamos hablando de resinas, las resinas con, no sé, con Sí, cierta sí. flexibilidad tienden a ser un poquito más, más espesas, mientras que las resinas que son más rígidas tienden a ser menos viscosas. Sí, quizás ahí de pronto Mm, Pero no, hay un, eso varía digamos, demasiado en las resinas. La idea es que entre menos viscosa sea la resina, más rápida es la impresión. Ese es el concepto general que se ve en estereolitografía. claro, sí, aquí digamos que el índice de fluidez utilizado mucho en inyección aquí ya pasa a un segundo lugar porque los filamentos ya son la base del trabajo y digamos que con ellos Ujú. se trabaja. Pues bueno, por ahora, entonces quiero dejar dos preguntas para Juan Esteban, Ujú. para cerrar, que ya nos vamos a pasar 2 minutos. Y es, bueno, quizás es una pregunta para los dos. Si quieres, no te vayas. Para Juan Esteban y para Iván es, eh, ¿qué pueden comentar respecto de las tolerancias, precisiones entre centros, ajustes de rodamientos, por ejemplo, en el proceso de impresión 3D? Juan, ¿cuál es tu opinión? Y después, Mateo. Bueno, pues como comentaba en uno de los slides, digamos que cada una de las tecnologías tiene sus respectivas tolerancias o ajustes en ese slide que les mostraba de las reglas de diseño y digamos que depende, o sea, depende tanto de la máquina que estés utilizando, pues actualmente hay un boom de impresoras 3D de escritorio, pero claramente pues los costos son bajos, pero no alcanzan, por ejemplo, unas tolerancias o unas pues, precisiones tan altas como máquinas ya de mayor costo y mayor pues, prestigio o nivel, por decirlo así. Creo que habría que ver tanto el tipo de tecnología como la referencia que estás utilizando. Vale. Por mi lado, sí, como estaba diciendo Juan Esteban, realmente eso es muy dependiente de la tecnología que se esté usando. Si estás pensando en FDM, es totalmente dependiente de la máquina. Yo creo que acá en la oficina tenemos máquinas de Stratasys que dan tolerancias de 100 micras, pero puedes encontrar una impresora de escritorio que te dé tolerancia de 500 micras. Entonces es un lapso bastante grande. En general, en cuanto a tecnologías, la tecnología que mejores tolerancias te va a dar es la estereolitografía, sea DLP, LCD o SLA, te va a dar las mejores tolerancias. Estamos hablando de 75 hasta 25 micras de precisión te dan esos equipos. En el Perfecto. chat envió un link digamos, una página, un recurso que nos permite comparar
bastantes parámetros, incluso no solo de tecnologías, sino como tal ya de máquinas. Entonces, pues voy a compartirlo muy rápidamente, porque ahí están viendo, esta página pues le permite a uno, dependiendo de la tecnología y la referencia, por ejemplo, la EOS tiene un costo de máquina asociado y un volumen de producción asociado, y pues digamos que es bastante interactivo y nos permite como identificar términos de tolerancias, volumen de producción y costos de máquina, por si quieren revisar.